Cuando Jesús fue crucificado, había permanecido despierto alrededor de 36 horas sin descanso. Sabemos, por los relatos de las Escrituras, que Jesús tenía la costumbre de madrugar. En numerosos pasajes de los Evangelios se menciona que solía levantarse temprano para orar. No hay razón para creer que actuó diferente el día en que compartió su última cena con sus discípulos. Es muy probable que esa mañana se levantara a primera hora, pasara el día junto a sus seguidores y por la noche cenara con ellos en lo que se conoce como la última cena. Este encuentro en el aposento alto fue seguido por su captura en el jardín de Getsemaní y su juicio en la antigua ciudad de Jerusalén. Para la mañana siguiente, ya al amanecer, Jesús fue colocado en la cruz, donde permaneció durante todo el día. Entre el momento de su arresto y su fallecimiento, transcurrieron aproximadamente 36 horas sin que descansara. Además, debemos tener en cuenta el trayecto que recorrió Jesús por la ciudad antigua de Jerusalén. Fue llevado de la casa del sumo sacerdote a Herodes y luego ante Pilato durante su juicio. Sumando todos estos desplazamientos, Jesús caminó alrededor de 4 kilómetros esa noche, según los datos que se pueden deducir. También se estima, según los registros históricos, que Jesús cargó su cruz cerca de 500 metros antes de colapsar sin poder soportarla más. Este esfuerzo físico extremo generó un estrés significativo en su cuerpo. Un aspecto interesante y poco conocido es un fenómeno llamado hematidrosis. La hematidrosis es un padecimiento médico extremadamente raro, documentado entre 12 y 14 veces en la literatura científica mundial. Este fenómeno ocurre en personas sometidas a un nivel extremo de estrés y agonía. Consiste en que una persona suda sangre debido a la ruptura de los capilares que rodean las glándulas sudoríparas. La Biblia describe este evento al mencionar que el sudor de Jesús se convirtió en gotas de sangre. Literalmente, la sangre salía y se drenaba por cada poro del cuerpo de Jesús. Creo firmemente que Cristo era tanto hombre como Dios. Por tanto, sabía el destino terrible que le aguardaba, comprendía la misión que debía cumplir y el sacrificio que ello implicaba. Como cualquier ser humano, seguramente temía la muerte dolorosa y la tortura que le esperaban. Sabemos que oró en Getsemaní diciendo: «Padre, si es tu voluntad, aparta de mí de esta copa». Sin embargo, Jesús aceptó la voluntad de su Padre Celestial. En ese jardín, Jesús estaba bajo una enorme presión emocional y física, consciente de que en pocas horas enfrentaría una de las muertes más brutales y dolorosas de la historia. Dado que Jesús sudaba sangre en cada glándula sudorípara de su cuerpo, podrías preguntarte por qué no se desangró en ese momento. Una posible explicación podría estar en el clima de la región. En esa época del año, los días en Israel son cálidos, pero las noches son frescas. Es probable que el aire frío de la noche ayudara a enfriar la piel sudorosa y ensangrentada de Jesús, lo que provocó que sus capilares se contrajeran y así se redujera la pérdida de sangre. Esto sugiere que, cuando los soldados llegaron para arrestarlo en el jardín de Getsemaní, su cuerpo podría haber estado cubierto con una mezcla de sudor y sangre, lo que habría sido una visión impactante. Pasemos ahora a los azotes. Este castigo era una forma de tortura extremadamente cruel, reservada solo para esclavos y criminales, ya que los ciudadanos romanos no podían ser sometidos a él. Era uno de los métodos más inhumanos empleados por los romanos. La víctima generalmente era despojada de su ropa y atada de muñecas a un poste o pared, dejando la espalda expuesta. 2 soldados, uno a cada lado, azotaban a la víctima desde los hombros hasta los tobillos, cubriendo toda la espalda y las piernas. Según registros históricos, el número habitual de latigazos era de 39. Los látigos utilizados eran instrumentos diseñados para infligir el máximo dolor.
Con un mango de madera de unos 45 centímetros, las correas de cuero podían medir más de 2 metros y estaban adornadas con trozos de plomo y fragmentos de hueso de animales. Al golpear, estos trozos desgarraban la piel y los músculos de la víctima, causando heridas profundas y exponiendo tejido muscular. Con cada latigazo, la víctima sufría cortes que podían alcanzar varios centímetros de longitud y profundidad, requiriendo miles de puntos de sutura para cerrarlos si se tratara hoy en día. A pesar de todo, Jesús no murió por la pérdida de sangre causada por estos azotes. De nuevo, el clima fresco de la noche podría haber contribuido a que sus vasos sanguíneos se contrajeran, minimizando así la hemorragia. Sin embargo, debemos imaginar el dolor desgarrador que sufrió al tener su piel y músculos lacerados por los latigazos, dejando tiras de tejido colgando. Este método no solo infligía dolor físico extremo, sino que también tenía un propósito de humillación pública. Tras los azotes, Jesús fue entregado para cargar su cruz. Este acto en sí era una prueba más de humillación y sufrimiento. La audaz cruz que cargaba consistía en un travesaño de madera tosca, pesado y lleno de astillas. Este madero, de aproximadamente 60 a 70 kilos, era atado a los brazos de la víctima, quien debía caminar con él a través de las calles, a menudo desnuda. El objetivo era exponer a la persona al desprecio y las burlas de la multitud. La parte vertical de la cruz, conocida como el stipes, solía estar ya instalada en el lugar de ejecución, generalmente fuera de las puertas de la ciudad. Las crucifixiones no solo eran un método de pena capital, sino también un espectáculo público diseñado para intimidar a la población y demostrar el poder romano. Una vez que Jesús llegó al sitio del Calvario, el travesaño fue fijado al poste vertical. Las manos de Jesús fueron clavadas al travesaño, utilizando un método que los romanos habían perfeccionado a lo largo de siglos para maximizar el sufrimiento. Es importante aclarar que, según los estudios médicos y las escrituras, los clavos no se colocaron en las palmas, ya que éstas no podrían soportar el peso del cuerpo. En lugar de eso, los clavos se insertaron en las muñecas, atravesando un punto que permitía que los ligamentos fuertes, como el mindo centosi transcarpal, sostuvieran el peso sin dañar arterias principales. Sin embargo, al perforar este punto, los clavos también atravesaban el nervio mediano, causando un dolor insoportable similar a una descarga eléctrica constante. De manera similar, los pies fueron clavados al poste vertical. Los romanos eran muy precisos en esta técnica, colocando los clavos entre los huesos metatarsianos para evitar dañar arterias importantes, pero causando suficiente dolor al afectar los nervios plantares. Esta posición dejaba a la víctima colgada, soportando su peso en las muñecas y pies, lo que hacía que respirar fuera una tortura. Para exhalar, Jesús tenía que empujar hacia arriba con los pies, causando un dolor extremo, y luego dejarse caer nuevamente, lo que rozaba su espalda herida contra la madera áspera de la cruz. Cada palabra que Jesús pronunció desde la cruz fue un acto de sacrificio. Cada vez que hablaba, debía levantar su cuerpo, soportando el dolor de las heridas y el sufrimiento físico. Esto hace que sus palabras tengan un significado aún más profundo, dado el esfuerzo y la agonía que implicaron. Entre los tormentos, también está el relato de la corona de espinas. Estas espinas, de aproximadamente 2 a 3 centímetros, eran tan afiladas como agujas. La costumbre era usar una vara para golpear la corona sobre la cabeza de la víctima, asegurando que las espinas perforaran el cuero cabelludo y, en algunos casos, la capa ósea externa del cráneo. Esto causaba un sangrado significativo alrededor de la frente y el cuero cabelludo. Antes de que comenzara la crucifixión en sí, el cuerpo de Jesús ya estaba en un estado crítico. Su rostro estaba golpeado e hinchado.
sus ojos probablemente cerrados por la inflamación, su nariz sangrando y su piel cubierta de una mezcla de sangre seca y sudor. Su espalda y piernas eran una masa de carne desgarrada y cada movimiento intensificaba el dolor. Con todo este sufrimiento acumulado, Jesús fue clavado en la cruz y levantado frente a la multitud. La posición de los brazos extendidos en la cruz generaba una presión constante en el pecho, dificultando la respiración. Aunque inhalar no era imposible, exhalar requería un esfuerzo físico significativo. Cada respiración implicaba un dolor insoportable, ya que Jesús debía apoyarse en los clavos que atravesaban sus pies y tirar de sus brazos para liberar la presión sobre su diafragma. El hecho de que estuviera colgado desnudo añadía una dimensión más de humillación. En aquella época, el objetivo no era únicamente infligir sufrimiento físico, sino también despojar a la persona de toda dignidad. Cada aspecto de la crucifixión estaba diseñado para causar un tormento completo, físico, psicológico y emocional. La multitud observaba, algunos burlándose, otros mirando con compasión, mientras Jesús soportaba una agonía indescriptible. A pesar de todo este sufrimiento, las palabras que Jesús pronunció en la cruz fueron de amor y compasión. Sus declaraciones muestran su humanidad y divinidad entrelazadas. Dirigiéndose a su madre y a uno de sus discípulos dijo: «He aquí tu hijo y he aquí tu madre», mostrando preocupación por el bienestar de su familia, incluso en sus últimos momentos. Cada palabra, cada frase, se pronunciaba con esfuerzo y sacrificio, haciendo de su mensaje algo aún más valioso. El peso emocional de este momento aumenta al considerar las circunstancias previas a su crucifixión. Jesús había sido traicionado por uno de sus discípulos más cercanos, arrestado de manera injusta y sometido a juicios cargados de falsedades. Fue humillado, públicamente golpeado y burlado. En todo momento, él se mantuvo firme, cumpliendo su misión con una fortaleza extraordinaria. Uno de los momentos más impactantes de la crucifixión fue la colocación de la lanza en su costado. Según el relato del Evangelio de Juan, un soldado perforó su costado con una lanza para confirmar su muerte. La herida resultó en la salida de sangre y agua, una señal médica de que Jesús ya estaba muerto en ese momento. Esta escena cumplió con las profecías del Antiguo Testamento que decían: «Mirarán al que traspasaron». Es importante reflexionar sobre este acto final. Jesús no murió de manera convencional. No fue el dolor físico ni la pérdida de sangre lo que acabó con su vida. Según las Escrituras, Él entregó su vida voluntariamente. Antes de morir, pronunció las palabras: «Todo está cumplido», indicando que su misión en la tierra se había completado. La crucifixión no estaba diseñada para causar una muerte rápida. Su objetivo era prolongar el sufrimiento al máximo. Los romanos habían perfeccionado esta técnica como una forma de castigo extremo, humillación pública y disuasión. Muchas víctimas sobrevivían días enteros colgadas en la cruz, expuestas al sol abrasador, al frío de la noche y a los ataques de animales carroñeros. Pero Jesús, a pesar de ser joven y fuerte, murió después de solo unas pocas horas en la cruz, algo inusual según los registros históricos. Una de las explicaciones médicas propuestas es que Jesús pudo haber fallecido debido a un evento cardíaco relacionado con el estrés extremo y el trauma que experimentó. Sin embargo, lo más significativo de su muerte es lo que la Biblia nos dice. Jesús no fue una víctima pasiva de las circunstancias. En sus propias palabras, afirmó que entregaba su vida voluntariamente y que tenía el poder de tomarla de nuevo. Este acto final, cargado de significado espiritual, marcó el cumplimiento de su propósito divino. El simbolismo detrás de su muerte es profundo.
La crucifixión de Jesús no solo fue un evento físico, sino también un acto de redención espiritual. A través de su sacrificio, se cumplió la profecía y se abrió el camino para la salvación de la humanidad. Este momento crucial cambió el curso de la historia, dejando un impacto que continúa resonando en el mundo hasta hoy. Antes de morir, Jesús clamó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este acto final, después de haber soportado tanto sufrimiento, refleja su total entrega a la voluntad divina. Fue un momento de triunfo espiritual, no de derrota, ya que su sacrificio fue realizado por amor a la humanidad. El relato bíblico también enfatiza cómo la naturaleza misma pareció reaccionar a su muerte. Según los evangelios, hubo oscuridad sobre la tierra y el velo del templo se rasgó en dos. Estos eventos simbolizan la importancia cósmica de su sacrificio, señalando el fin del antiguo pacto y el inicio de una nueva relación entre Dios y la humanidad. El significado de la muerte de Jesús trasciende el sufrimiento físico y las circunstancias inmediatas de su crucifixión. Su sacrificio representa un acto de amor y redención incomparable, destinado a reconciliar a la humanidad con Dios. Cada aspecto de su sufrimiento, desde los azotes hasta las burlas y su muerte en la endurecida cruz, tiene un propósito simbólico y espiritual que nos invita a reflexionar profundamente. Tras su muerte, los relatos bíblicos indican que fue sepultado en un sepulcro nuevo, prestado por José de Arimatea. La piedra que sellaba su tumba parecía marcar el fin de su historia. Sin embargo, 3 días después ocurrió algo que desafió toda lógica y transformó para siempre el curso de la historia: la resurrección. Este evento extraordinario confirmó todo lo que Jesús había proclamado sobre sí mismo y selló la esperanza de salvación para quienes creen en Él. El impacto de la resurrección de Jesús es tan profundo como su sacrificio en la cruz. No solo validó su mensaje y su misión, sino que también ofreció una nueva vida y esperanza a todos los que aceptan su amor. La cruz, que era un símbolo de tortura y muerte, se convirtió en un emblema de victoria y vida eterna. A través de su resurrección, Jesús demostró que el poder de la muerte había sido vencido. Reflexionando sobre todo esto, es imposible ignorar el nivel de sacrificio que Jesús soportó. Cada detalle de su sufrimiento nos recuerda la magnitud de su amor y su compromiso con la humanidad. Su vida, muerte y resurrección nos invitan a vivir con propósito y gratitud, sabiendo que su sacrificio nos da acceso a una relación directa con Dios. El mensaje final que Jesús nos dejó es de perdón, esperanza y amor eterno. En la cruz, incluso mientras sufría, pidió perdón para quienes lo crucificaban, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto supremo de compasión y misericordia nos muestra el camino hacia una vida llena de gracia y reconciliación. El sufrimiento de Jesús en la cruz es mucho más que un relato histórico. Es una muestra del amor incondicional y del sacrificio supremo. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras acciones y nuestra relación con lo divino. Su sacrificio nos invita a vivir con propósito y a extender el amor y la compasión a quienes nos rodean. Jesús no solo murió, entregó su vida para dar esperanza a la humanidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido emocional y profundo por los últimos momentos de la vida de Jesús. Este sacrificio eterno nos recuerda la importancia de vivir con gratitud y fe. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y des me gusta a este video. Activa también la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo video.